En noviembre de 1889 ya se encontraba cursando estudios en el Laboratorio de Histología de Matías Duval. Durante dichos estudios, José Gregorio profundiza en las áreas de microbiología, histología normal, patología, bacteriología y fisiología experimental, entre otras. Terminados sus estudios en esa ciudad, solicita permiso y se traslada a Berlín para estudiar histología y anatomía patológica y seguir un nuevo curso de bacteriología. Culminados esos estudios, Hernández regresa a Venezuela a fin de ingresar como profesor en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Además, aprovecha para traer valiosos equipos médicos al Hospital Vargas. Tanto así que hasta a él se le debe la introducción del microscopio en Venezuela. En 1891, Hernández regresa de Europa y, en el mes de noviembre de ese año, comienza su actividad como docente en las cátedras de Histología Normal y Patológica, Fisiología Experimental y Bacteriología de la Universidad Central de Venezuela, convirtiéndose en el fundador de ambas carreras. Además, al concluir sus estudios de posgrado en París y Berlín, le fue delegada la responsabilidad de adquirir con recursos del Estado venezolano los materiales que fueran necesarios para instalar el Laboratorio de Fisiología Experimental en Caracas, así como la adquisición de la bibliografía que fuera necesaria para la apertura de las cátedras mencionadas en la UCB. Por otra parte, a Hernández se debe la introducción del microscopio en Venezuela, del que además enseñó su uso y manejo. También introdujo otros muchos equipos e instrumentos científicos que trajo de Francia, como atestigua su compañero, el doctor Augusto Pi Suñer. José Gregorio, luego de una larga temporada de estudios, recorriendo el mundo, cuando llega a Venezuela reinicia su actividad docente el 30 de enero de 1918. Año siguiente, ocurre su muerte, atropellado por un automóvil el 29 de junio de 1919. En la valoración de su obra, Hernández es autor de 3 ensayos científicos sobre diversas disciplinas, ampliamente reconocidas por la Academia Nacional de la Medicina, de la cual fue fundador. Su trabajo reviste significativa importancia por su capacidad como clínico de someterse al rigor del método anatomoclínico que en la escuela francesa había llevado hasta el cenit en su aplicación, como en los casos presentados por Hernández sobre tuberculosis, neumonía y fiebre amarilla. Por su capacidad de manejar los recursos derivados de las técnicas complementarias de diagnóstico, los datos de la histología patológica, de la bacteriología, de la parasitología y la fisiología. En su personalidad y legado, era conocido como un profesor culto, hablaba español, francés, alemán, inglés, italiano, portugués, dominaba el latín, era músico, filósofo y poeta. Era un hombre muy exigente y se caracterizaba por la puntualidad en el cumplimiento de sus deberes profesorales. Formó una escuela de investigadores, quienes desempeñaron un papel importantísimo en la medicina venezolana. Discípulos de Hernández fueron, entre otros, el doctor Jesús Rafael Rísquez, quien fue su sucesor en la cátedra de bacteriología y parasitología, y Rafael Rangel, considerado como el fundador de la parasitología nacional. Hablando un poco más sobre su relación con la Iglesia Católica, a pesar de no ocupar algún cargo dentro del clero de la Iglesia Católica, José Gregorio era un ferviente creyente del catolicismo. En 1907 decidió abocarse en la vida religiosa y, luego de discutir el caso con el arzobispo de Caracas, Monseñor Juan Bautista Castro, envía una carta al prior de la Orden de San Bruno, en la Cartuja de Farneta, cerca de Lucca, Italia. Por su parte, Monseñor Juan Bautista Castro también envía una carta de recomendación al prior, en donde le solicita la admisión de José Gregorio Hernández a la orden. En 1908 es admitido en el monasterio de Clausura, tomando el nombre de Hermano Marcelo. Sin embargo, 9 meses después de su ingreso, enferma de tal manera que el Padre Superior dispone su regreso a Venezuela para su recuperación. Llega a Caracas en abril de 1909 y ese mismo mes recibió el permiso para ingresar en el Seminario Santa Rosa de Lima,
aunque durante mucho tiempo sigue anhelando la vida monacal. Transcurridos 3 años, decide intentarlo de nuevo y esta vez embarca para Roma con su hermana Isolina. Beatificación. Por sus acciones y su ejemplo de conducta cristiana, los católicos venezolanos veneran a Hernández, pidiéndole favores y atribuyéndole milagros, hecho por el cual la Iglesia Católica Venezolana inicia en el año 1949 el proceso de beatificación y canonización conducido por el arzobispo de Caracas, Monseñor Lucas Guillermo Castillo, ante el Vaticano. Luego de iniciar el proceso y completados los primeros casos, el doctor José Gregorio Hernández es nombrado venerable por el Papa Juan Pablo II el 16 de enero de 1986 y se inicia el próximo paso que lo llevaría a la beatificación. De completarse el proceso, se convertiría en el primer santo de procedencia venezolana.